Una vez más continuamos en la examinación de este precioso pasaje de los Evangelios en Lucas capítulo 9, versículos 23 al 25. El Señor Jesucristo nos está instruyendo en esta sección de este Evangelio acerca de su misión sobre esta tierra. La enseñanza en este pasaje contiene la esencia del mensaje del Evangelio. El Señor dijo, si ustedes recuerdan, que Él había venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue su misión, fue su objetivo al venir a este mundo. Ahora, si esta fue su misión al venir a este mundo, ¿cuáles son las condiciones que aquellos que Él vino a salvar deben llenar para ser sus discípulos? De esto nos habla el pasaje. Y vamos a dar lectura entonces a los versículos, una vez más, los versículos del 23 al 26 de Lucas 9, que dice así. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Padre, enséñanos por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu en esta mañana. Por tu Hijo lo pedimos. Amén. ¿Qué significa ser discípulo o seguidor de Jesucristo? ¿Qué quiere decir ser un cristiano? ¿Qué significa ser salvo? Este pasaje que acabamos de leer contesta esas preguntas con claridad y precisión. ¿Tú quieres ser cristiano? Es la pregunta del Señor Jesús. ¿Tú quieres ser mi discípulo? ¿Quieres llamarte discípulo del Señor Jesús? Muy bien, entonces esto es lo que debe caracterizar a un discípulo de Cristo. El versículo 23, y lo leo una vez más, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuáles son los requisitos y condiciones? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La última vez que estuvimos juntos observamos examinamos esta declaración y notamos que tiene tres elementos. El primer elemento es negarse a sí mismo, el segundo tomar la cruz y último, seguir a Cristo. Quisiera en esta mañana repasar en forma general las verdades encerradas en esta declaración del Señor, ya que es absolutamente vital que entendamos lo que el Señor quiso decir con estas simples pero muy, muy significativas palabras. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Es un Evangelio muy distinto al Evangelio que normalmente estamos acostumbrados a escuchar o que popularmente se enseña, se predica hoy. El Evangelio contemporáneo apela a las necesidades y el egos personales de la gente. Cuando escuchamos a la mayoría de los predicadores populares, evangelistas en la iglesia hoy, escuchamos la proclamación de un evangelio que promete, ¿se acuerdan? Salud, prosperidad y autoestima. Básicamente, eso es lo que ellos declaran y prometen. El mensaje que escuchamos hoy es: Cristo quiere que seas sano de todas tus dolencias, de todas tus enfermedades. Cristo te quiere hacer rico y Cristo quiere hacerte feliz contigo mismo. Pero ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio que realmente encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir que cuando abrimos nuestras Biblias y leemos lo que el Señor Jesucristo enseñó acerca del Evangelio, notamos que su mensaje es la antítesis del Evangelio popular de hoy. Notamos que en contraste a lo que se escucha hoy, su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, no es un Evangelio que apela a mis necesidades, a mis deseos personales, a mi autoestima, sino que es un Evangelio que demanda
negación personal, en otras palabras, olvidarme de mí mismo y obediencia a Él. El Evangelio del Nuevo Testamento, por supuesto, entonces, no es un Evangelio popular. El Evangelio del Nuevo Testamento es un Evangelio que la mayoría de la gente va a rechazar porque es un Evangelio que demanda compromiso, demanda sacrificio. El Evangelio puro siempre fue difícil de creer, fue difícil de aceptar y lo seguirá siendo. Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Pablo cuando nos recuerda en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y continúa en el versículo 23 diciendo: nosotros, hablando de los apóstoles, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos que, ciertamente, dice Pablo, tropezadero, y para los gentiles, locura. En un sentido, no nos debe sorprender el hecho de que el Evangelio claro y preciso que encontramos en el Nuevo Testamento no es tolerado por la gente hoy. Y por supuesto la gente prefiere escuchar un mensaje que les haga sentir bien. Lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto?, que el propósito de la iglesia reunida no es para que los pecadores que vienen a la iglesia se sientan bien. Si hay una congregación, una iglesia donde se predica y toda la gente se siente bien ahí, aunque vivan una vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, esa predicación, podemos ponerle la firma, no es una predicación precisa y de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos enseña. El Evangelio confronta a la gente y su pecado. Entonces no nos debe sorprender que la gente hoy rechaza el Evangelio preciso y puro que encontramos en el Nuevo Testamento. Vivimos en un ambiente cultural donde la gente exalta el bienestar económico, el tener un super cuerpo. ¿Lo notan cuando van ustedes a la mañana, van manejando y la gente, todos quieren tener un cuerpo precioso y hacen todo lo posible para hacerse cada día más lindos, lo cual es inútil? El amor personal es algo que se exalta. La autoestima, como dijimos, sentirse bien con uno mismo, pensar que uno es importante. Sueña tu sueño y vívelo. Son cosas que escuchamos. Tú puedes ser todo lo que deseas ser, si te lo propones, etcétera, etcétera. Vaya usted a cualquier librería y observe la cantidad increíble de libros y títulos de libros que tienen que ver con estos temas que acabamos de enunciar. Vivimos en un mundo y en una generación donde las personas están obsesionadas consigo mismos, más que en ninguna otra época. La generación presente singularmente puede describirse como una generación amadora de sí misma. La gente ha hecho un ídolo de la autoestima. La gente está enamorada de sí misma. Esta característica la Biblia describe como un pecado. Y por supuesto es un pecado que nos enseña el apóstol Pablo va a caracterizar a los hombres más y más en la medida que nos acercamos al día de su segunda venida. El apóstol Pablo hizo varias listas en el Nuevo Testamento de pecados. Enuncia varias listas en sus epístolas y una de ellas se encuentra en 2 de Timoteo 3. En el versículo 1 el apóstol Pablo comienza de esta manera. También debes saber esto, y le habla a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y aquí está lo que queremos enfatizar, habrá hombres amadores de sí mismos. Pablo coloca a esta actitud, esta característica de amadores de sí mismos al frente de todos los pecados que ahora él subraya en el resto del pasaje. Y noten cuáles son. Estos amadores de sí mismos también se caracterizan por lo siguiente. Son avaros, son vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella.